A continuación, realizaremos una breve introducción a la monitoría hemodinámica en el paciente críticamente enfermo. Y quisiera que iniciemos esta charla introductoria tomando en cuenta una consideración del libro Cardiopulmonary Monitoring de Magder y colaboradores. Para ello, cité la frase que ven en pantalla, la cual representa una premisa elemental dentro de los cuidados críticos. Nos encanta la fisiología, amamos la fisiología y por ello elegimos el camino de los cuidados intensivos. La fisiología es el núcleo de manejo de los pacientes críticamente enfermos y la monitoría hemodinámica, al igual que la monitoría clínica, nos permiten acercarnos y comprender un poco mejor los procesos fisiológicos y fisiopatológicos a nivel cardiovascular y respiratorio que se están desarrollando en un paciente enfermo. Es por ello que si hacemos una generalización grande para poder contextualizar esta afirmación, podemos apreciar como la mayoría de las decisiones que se llevan a cabo en la unidad de cuidados intensivos cuando se interviene a un paciente se fundamentan en la comprensión de la fisiopatología y la fisiología. Por ejemplo, queremos mejorar el gasto cardíaco de un paciente que se encuentra en un estado de choque, independientemente de la causa. Dependiendo del contexto, vamos a tomar distintas decisiones terapéuticas, pero en esencia estas decisiones terapéuticas se van a fundamentar en los componentes que definen el gasto cardíaco: precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. Recordemos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico. Nosotros podemos intervenir la precarga mediante líquidos endovenosos, podemos intervenir la poscarga mediante fármacos vasoconstrictores o vasodilatadores, dependiendo para qué lo necesitamos. Podemos intervenir la contractilidad mediante fármacos inotrópicos, dobutamina, milrinone, blocimendan, y podemos intervenir la frecuencia cardíaca sea mediante terapia eléctrica o sea mediante fármacos cronotrópicos positivos o cronotrópicos negativos. Nosotros intervenimos entonces múltiples variables a partir de la comprensión de la fisiología. Por ello, en el fondo, cada una de las decisiones terapéuticas que subyacen a los cuidados críticos se basan en un cariño y en un entendimiento de la fisiología y fisiopatología. Por ende, nosotros podemos afirmar con plena certeza que el cuidado crítico, al tener la fisiología como su núcleo principal, es fisiología viva, y el cuidado crítico, para poder desvelar y comprender mejor los cambios fisiológicos del paciente, se encuentra en constante desarrollo. De hecho, los cuidados intensivos, si los consideramos como una disciplina individual, empiezan a cobrar forma después de los 50, gracias a Bjorn y otros autores importantes. El texto de Magder y colaboradores tiene una afirmación que citaré, que traeré a colación por su honestidad. Como médicos que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos, tenemos el privilegio de poder observar la fisiología básica que se desarrolla constantemente frente a nosotros. Las herramientas de cabecera que tenemos hoy en día nos permiten realizar mediciones que anteriormente solo podrían haber sido posibles en un laboratorio con animales. La historia de la monitorización hemodinámica es una historia amplia. Es una historia que inicia con la monitoría clínica mediante signos como hipotensión, alteración del estado mental, oliguria, guanuria, moteado, frialdad distal, llenado capilar lento, etcétera, etcétera, hasta la realización y el desarrollo de técnicas de monitorización hemodinámica más invasiva, como el catéter de Swan-Ganz o el catéter de arteria pulmonar, que se desarrolla en torno a los años 70 gracias a una observación del Dr. Swan en 1967. El Dr. Swan se encontraba viendo veleros y a partir de su observación se plantea la invención de un catéter que pueda ser arrastrado por el flujo y que permita hacer mediciones hemodinámicas, mediciones como la presión capilar pulmonar, entre otras. Y llegamos entonces a la actualidad, con técnicas de monitorización como el PICO, el LITCO, entre otras, y la utilización amplia de la ecocardiografía o la ecografía,
para poder monitorizar a los pacientes y saber, por ejemplo, si son o no son respondedores a volumen, entre otras variables. Entonces, realizada esta breve introducción conceptual, vamos a empezar a dialogar un poco sobre monitoreo del paciente críticamente enfermo. Nos vamos a fundamentar en los textos. Monitoría hemodinámica de Pinsky, que es una Biblia para el cuidado intensivo. Cuidados intensivos de Aragones, que es un texto de Editorial Panamericana recomendado para tener una introducción breve sobre los cuidados críticos en personas que desean acercarse a esta rama, y el texto de Magder, que habíamos citado cuando hablamos sobre el amor a la fisiología. Vamos a abordar este tema a partir del capítulo escrito por Yuka Takala en el texto de Pinsky. Bien, debemos hacernos una pregunta. ¿Cuál es el principal objetivo de la medicina de cuidados intensivos? Son varios. Los intensivistas deben velar por la prevención de las complicaciones potencialmente letales, deben reducir y deben eliminar el riesgo temporal de muerte en pacientes con enfermedades agudas o pacientes que hayan sido expuestos a un riesgo de muerte debido a una anoxia externa, por ejemplo, una intervención terapéutica o una cirugía. Los cuidados intensivos, en esencia, hacen parte de las ramas quirúrgicas o de las ciencias quirúrgicas o especializaciones quirúrgicas dentro de la medicina. Vamos a realizar una breve aproximación a la monitoría hemodinámica. Lo primero a mencionar es que el término fallo hemodinámico fue introducido en la academia por primera vez en el año 1990 por Chiriad. A su vez, este puede ser ocasionado por alteraciones de tres variables independientes: el corazón, por ejemplo en el contexto de una disfunción contráctil o una alteración de la cronotropía; el tono vascular, por ejemplo en los episodios de sepsis debido a la liberación de óxido nítrico, entre otras sustancias vasodilatadoras; o el volumen intravascular arterial, como ocurre en los casos de hipovolemia. De igual forma, estas tres variables pueden combinarse, y usualmente es lo que ocurre, por lo cual el paciente crítico puede presentar cualquiera de ellas, y es obligación del intensivista encontrar el mecanismo principal e intervenirlo. En la actualidad se prefiere hablar de insuficiencia hemodinámica antes que de inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque la insuficiencia hemodinámica describe una situación en la cual las condiciones fisiológicas del sistema cardiovascular y respiratoria no permiten un adecuado aporte de oxígeno, y en ocasiones esta condición va a generar que debamos utilizar fármacos inotrópicos o fármacos vasopresores con la finalidad de optimizar ese aporte de oxígeno. Y puede que cuando nosotros veamos los signos vitales del paciente, este paciente tenga unas presiones arteriales medias adecuadas, superiores a 65 milímetros de mercurio a partir de las conclusiones del estudio sepsis. Sin embargo, este paciente puede estar teniendo una presión arterial media óptima en un contexto clínico en el cual requiere de dosis altas de vasopresores. Es un paciente que, si bien va a tener estabilidad hemodinámica debido a los signos vitales que podamos encontrar en él, va a encontrarse en el contexto de una insuficiencia hemodinámica o una insuficiencia circulatoria, debido a que tenemos que emplear fármacos para poder mantener estos signos. El concepto fallo hemodinámico podríamos definirlo entonces como la situación en la cual el aporte de oxígeno es insuficiente para poder mantener un metabolismo aerobio, con todas las consecuencias deleterias que ello trae. Si no se puede mantener el metabolismo aerobio, se desarrolla un metabolismo anaerobio. Ocurre una deuda de oxígeno y llega un momento en el cual esa producción ínfima de ATP
que en condiciones de metabolismo anaerobio es de aproximadamente 2 moléculas en relación a los 32 o 36 moléculas de ATP que se producen en el ciclo de Krebs, dependiendo del tratado de fisiología o bioquímica que ustedes estén revisando, va a llevar a que la célula desarrolle cambios en su programación metabólica y esta célula va a dejar de consumir oxígeno y va a entrar en un estado conocido como disoxia citopática. Este concepto de disoxia citopática es lo que explica por qué un paciente con sepsis que se encuentra en el momento de fin de vida, donde ya las intervenciones terapéuticas no tienen ningún efecto, si nosotros le tomamos una saturación venosa de oxígeno, vamos a poder apreciar niveles en márgenes de normalidad, incluso superiores, 70%, 75%, 75%. Y si se interpreta esto de manera errada, se va a poder considerar que el paciente está, entre comillas, mejorando, y esto es totalmente falso. Esa elevación en la saturación venosa de oxígeno se debe a que la célula ya no está consumiendo oxígeno. Y si no consume oxígeno, pues esto va a traducir en cuanto a los paraclínicos en una saturación venosa de oxígeno elevada. Otro concepto importante es el de extracción de oxígeno, que en sujetos normales es de aproximadamente un 25%, por lo cual se deduce que la saturación venosa central de oxígeno en condiciones fisiológicas debe rondar 70 a 75%. Cuando un paciente ingresa en un estado deleterio y los mecanismos compensadores son insuficientes, como hablamos en la charla de aporte de oxígeno, ocurre algo que se conoce como deuda de oxígeno. Y esa deuda de oxígeno, además de los cambios que habíamos mencionado a priori, también va a desencadenar la aparición de acidosis e hiperlactatemia, asociados a que precisamente el metabolismo anaerobio celular que se desarrolla, como habíamos mencionado previamente. Esto también nos explica por qué nosotros podemos tener una aproximación del estado de perfusión del paciente a partir del lactato y el clearance del lactato, que lo vamos a mencionar más a fondo en unas diapositivas adelante. Por ello, un lactato superior a 2 milimoles por litro puede servir como un marcador de hipoperfusión. Hay otros marcadores que también mencionaremos como el delta de CO2. Para poder dar un soporte hemodinámico óptimo, se debe entonces conocer el mecanismo principal que está generando el trastorno. De esta forma nosotros vamos a decidir qué es lo correcto: dar líquidos, dar vasopresores, dar inotrópicos, trabajar o modificar la frecuencia cardíaca mediante terapia eléctrica o fármacos cronotrópicos, etcétera, etcétera. Si nosotros relacionamos esto con el efecto Warburg fue algo que se describió hace más de 80 años por el bioquímico alemán Otto Warburg, que hizo estudios de los procesos enzimáticos que se involucraban en la respiración celular y encontró cambios importantes en el metabolismo de las células tumorales, por lo cual en el año 1931 recibió un premio Nobel de Fisiología o Medicina. Este autor reportó que la tasa de glucólisis fermentativa se incrementaba aún en condiciones aeróbicas. Se sabe que la fermentación es un proceso que ocurre independientemente del oxígeno, por lo que el fenómeno de Warburg era una contradicción a lo que planteaba Pasteur en aquellos años. Con la observación de este autor de que la energía en las células tumorales se producía en el citosol y no mediante la fosforilación oxidativa, las primeras hipótesis e ideas adjudicaban este daño o esta alteración en las células tumorales a un daño irreversible que ocurría en la mitocondria. Hoy en día se sabe que esta visión no es como se había planteado inicialmente y se ha ampliado el conocimiento en relación al efecto Warburg de manera sustancial. Actualmente se acepta que el cáncer es el resultado de múltiples procesos patogénicos, entre ellos un importante anabolismo. Y aquí está lo importante: las células tumorales, tanto las células en el paciente en estado crítico, desarrollan cambios que llevan a que éstas tengan que optar por un metabolismo anaeróbico y desarrollan cambios en los cuales se desarrolla un intenso anabolismo. Así que es correcto que nosotros afirmemos que las células de los pacientes críticamente enfermos, los pacientes en estado de choque,
desarrollan un entorno muy similar al entorno que se genera cuando ocurre el efecto Warburg. Por muchos años no se dio importancia al efecto Warburg. La importancia del efecto Warburg empezó a ocurrir en torno a los años 90, en donde médicos nucleares retomaron el estudio de este efecto y lo empezaron a utilizar en la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa. Y recientemente también empezó a cobrar cierta importancia en el contexto del paciente crítico, porque muchos de los cambios celulares que ocurren dados por el efecto Warburg también se empiezan a desarrollar en el paciente críticamente enfermo. Muchas de nuestras intervenciones están destinadas entonces a evitar una falla orgánica y posteriormente una falla multiorgánica. En la actualidad nos reconocemos el contexto de diafonía o de crosstalk de los órganos, que básicamente describe la red o la interdependencia que existe entre los distintos órganos. Y esto lo podemos ver a mayor profundidad en el artículo que ven citado en pantalla. Todos los órganos interactúan con los demás, por lo cual el daño de uno puede llevar al daño de otro. El ejemplo típico, ¿cuál es? El síndrome cardiorrenal. Si nosotros permitimos entonces que el compromiso hemodinámico de un paciente nos lleve al daño del funcionamiento de un órgano en particular, probablemente vayan a empezar a fallar otros sistemas. Y eso es lo que nosotros debemos intentar evitar. Y esto lo intentamos evitar a través de intervenciones prematuras. Y en este contexto, la monitorización hemodinámica tiene gran utilidad para poder movilizar recursos y para poder tomar conductas adecuadas. Recuerden que la monitoría per se no mejora los resultados, pero su interpretación y comprensión sí. Y esto quedó avalado mediante estudios como por ejemplo el estudio Pacman o el estudio ESCAPE, estudios que se realizaron con el catéter de arteria pulmonar para poder medir el desenlace en cuanto a mortalidad en los pacientes en los cuales se hacía monitorización hemodinámica con catéter de arteria pulmonar versus los pacientes en los cuales esto no ocurría. El Pacman y el ESCAPE no demostraron diferencias significativas en cuanto a mortalidad. Sin embargo, esto se debe a que la monitoría hemodinámica, la utilización de los catéteres de arteria pulmonar, en este ejemplo particular, no son tratamientos, sino que es una forma de monitorizar al paciente. Y a partir de esa forma de monitorización del paciente, nosotros vamos a tomar entonces conductas, pero para poder tomar conductas debemos saber interpretarlo. También es algo muy importante que nosotros debemos conocer y es el rol que tiene la monitorización hemodinámica para que nosotros podamos tomar decisiones en cuanto a el manejo con fluidos. Y para ello quise citar un estudio del año 2015 que es el estudio FENIS, un estudio que fue realizado por Seconi. Este estudio fue una encuesta y esta encuesta demostró que el manejo médico en relación a los líquidos y la monitoría era muy deficiente. Según este estudio, la mayoría de los médicos emplean como principal indicación para los líquidos a la hipotensión, seguido de la oliguria y también del destete difícil de vasopresores. Eso es algo totalmente errado y esto lleva obviamente a un aumento en la mortalidad. Por otro lado, y esto resulta más alarmante aún, el 42.7% de los médicos ni siquiera empleaban la monitorización de los pacientes para poder tomar la decisión de iniciar o no manejo con fluidos. Entonces, al no contemplar la monitorización y al no evaluar algunas variables que nos permiten a nosotros saber si un paciente es respondedor o no a volumen, lo que nosotros estamos ocasionando es un estado en el cual se promueve la sobrecarga hídrica con todas las consecuencias deleterias que ésta puede tener. Adicionalmente, como habíamos descrito hace unas diapositivas, la monitoría hemodinámica está en constante evolución y cada vez se especializa más. La monitoría entonces abarca desde lo clínico hasta las mediciones dinámicas o estáticas e incluso la ecografía y la ecocardiografía. Y estas últimas cuatro son muy importantes. Las mediciones estáticas y las mediciones dinámicas son especialmente útiles si se evalúan en conjunto para poder saber si un paciente es respondedor o no a volumen. Tenemos entonces mediciones dinámicas como por ejemplo
variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de volumen sistólico o algunas ecovariables. Mientras que tenemos algunas variables estáticas, como por ejemplo la PVC, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, el volumen global de fin de diástole, entre otras. Esta premisa del Dr. Max Hardy Weil del año 1965 muestra algo, y es algo muy interesante si nosotros hablamos entonces de la monitorización del paciente, y es como desde hace muchas décadas se sabe la importancia de la monitorización hemodinámica del paciente. Si bien en esta época la monitorización era principalmente clínica, y eso es a partir de la clínica, por ejemplo, eran capaces de predecir en su momento, con las premisas que tenían en aquellos años, la respuesta del paciente al volumen a partir de los cambios que ocurrían en la presión arterial, en el estado mental, en el flujo de orina, en el llenado capilar o en la apariencia y la textura de la piel. Bien, entonces desde hace décadas se sabe que nosotros debemos monitorizar clínicamente al paciente, y nosotros a partir de la observación podemos saber si este paciente, por ejemplo, responde o no responde al volumen, o responde o no responde a los tratamientos que tenemos. Y precisamente a partir de estos principios de monitorización clínica, a medida que fue desarrollándose los cuidados intensivos como disciplina, empezaron a aparecer otras mediciones que nos permitían a nosotros acercarnos a la monitorización más objetiva del paciente a través de, primero, las variables estáticas o las mediciones estáticas mediante catéter de arteria pulmonar, la medición de la PVC, la medición de otras variables importantes como la presión en cuña de la arteria pulmonar, hasta el desarrollo de pruebas más dinámicas y de otros métodos de monitorización menos invasivos. Acá podemos entonces apreciar los parámetros dinámicos y los parámetros estáticos más utilizados en la clínica. Parámetros estáticos como la presión diferencial arterial, la presión arterial media, la PVC, la presión de oclusión de la arteria pulmonar, la frecuencia cardíaca y la diuresis, y parámetros dinámicos como la variación de la presión arterial sistólica, la variación de la presión de pulso o la variación de volumen sistólico. El mundo de la monitoría hemodinámica es un mundo sumamente extenso. Como hemos enunciado, es un mundo que se encuentra en constante evolución, y a medida que va pasando el tiempo, la monitorización hemodinámica ha intentado reducir los riesgos de las técnicas invasivas hacia técnicas menos invasivas. Esto ha facilitado que la monitorización de los pacientes sea más segura, y esto ha sido posible en gran medida gracias a la evolución de procesadores, transductores y tecnología de imágenes. Hablaremos un poco de ello más adelante. Otra tendencia en la monitorización hemodinámica que ha empezado a tener un desarrollo importante es la monitorización hemodinámica basada en un enfoque centrado en la microcirculación para poder estudiar los fenómenos fisiopatológicos de la misma y poder comprender la perfusión de los tejidos. Esto es algo que en los últimos años ha tomado importancia. La monitorización hemodinámica, como dijimos, inicia desde aquello que no es invasivo, mediante lo que nosotros podemos apreciar sin tecnología. Por ejemplo, la presión arterial, el estado mental, el gasto urinario, la apariencia, la coloración, entre otras. Y es especialmente interesante el llenado capilar. El llenado capilar cobró gran importancia gracias al estudio Andrómeda. En el estudio Andrómeda se evidenció que la monitorización de estos pacientes mediante llenado capilar, mediante la medición del mismo, no era inferior a la monitorización mediante lactato. De igual forma, también vale la pena mencionar el score de moteado y la existencia o no de signo de Marik. Cuando nosotros hablamos de la monitorización,
de los pacientes, existen algunas constantes elementales que siempre deben monitorizarse en el enfermo. En pantalla podemos apreciarlas. Las vamos a tratar punto por punto. A todo paciente críticamente enfermo se le debe realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, al menos en el momento en que ingresa a la unidad. Ya posteriormente esto va a individualizarse. La monitoría con EKG es especialmente útil en los pacientes cardiópatas. En el paciente crítico también es fundamental que nosotros conozcamos la presión arterial, ya que las variaciones en la presión arterial van a indicarnos la perfusión de los órganos. Existen dos maneras de medir la presión arterial: un método no invasivo o método oscilométrico, que es un método que sobreestima la presión en los pacientes hipotensos. El método oscilométrico no es el ideal para los pacientes con fallo hemodinámico. Se puede utilizar en pacientes que se encuentren estables. La presión arterial también puede medirse invasivamente, y la medición invasiva es el patrón de referencia de la medición de la presión arterial. A partir de la presión arterial han aparecido fórmulas, por ejemplo, la fórmula de la presión arterial media. La fórmula de la presión arterial media no va a ser la fórmula que aparece aquí en pantalla, sino que va a ser la presión arterial sistólica más 2 veces la presión arterial diastólica sobre 3. Esta es la fórmula aritmética de la presión arterial media. Otra fórmula que nosotros podemos calcular conociendo la presión arterial media es la fórmula de perfusión cerebral, de presión de perfusión cerebral, la cual normalmente oscila a los 70 milímetros de mercurio y se calcula cogiendo la presión arterial media y restándole la presión intracraneal. Existe otra fórmula que vale la pena mencionar, que es la fórmula de presión de perfusión abdominal. La presión de perfusión abdominal normalmente es superior a 60 milímetros de mercurio y se calcula con la presión arterial media menos la presión intraabdominal. Bueno, otra medición muy importante es la saturación arterial de oxígeno, que puede monitorizarse de manera percutánea y es una medida muy útil para saber la oxigenación del paciente. Sin embargo, existen ciertos estados en los cuales la medición va a ser poco precisa. Por ejemplo, la hipoperfusión de los tejidos, por ejemplo, los pacientes con intoxicación por dióxido o monóxido de carbono, los pacientes con anemia de células falciformes cuando se encuentran en una crisis vasoclusiva, el uso de azul de metileno, los pacientes con anemia grave, los pacientes con metahemoglobina o los pacientes con hiperbilirrubinemia. El valor usual de la saturación arterial de oxígeno, dependiendo de la altitud, va a estar por encima de 90-94%. Otros pacientes que deben contemplarse dentro de esta población son los pacientes que tienen un delirio hiperactivo y se mueven de sobremanera, como podemos apreciar en esta diapositiva. Un concepto que me gustaría mencionar es la definición de regulación homeométrica versus regulación heterométrica. Eso es algo conceptual que es importante saber. La regulación heterométrica, de manera sencilla, se refiere a los cambios en el gasto cardíaco que son mediados por mecanismos de Frank-Starling. Por ejemplo, a medida que aumenta el volumen telediastólico, aumenta el gasto cardíaco, hasta que se alcanza un nadir o una meseta. El otro término es el de regulación homeométrica, que la regulación homeométrica hace referencia a los cambios sufridos dentro de las corrientes celulares o a los cambios a nivel celular. Vamos a continuar hablando de la monitorización básica del paciente. La presión venosa central es otra medida importante. Esta presión se mide a nivel de la vena cava superior o a nivel de la aurícula derecha. Fisiológicamente su valor debe ser 0, pero según los estudios del protocolo de Rivers, se acepta un valor entre 8 a 12 milímetros de mercurio. La PVC desde hace aproximadamente 50 años se ha empleado como guía para la fluidoterapia, debido a que, en teoría, valores inferiores a lo normal van a predecir una buena respuesta al aporte volumétrico. Sin embargo, lo que sabemos ahora, a partir de la evidencia, es que no hay datos sólidos que corroboren esa hipótesis. La PVC no es una buena variable si la empleamos únicamente
sin contemplar otras variables para saber la respuesta al volumen que tiene un paciente en particular. La temperatura es otra medida importante porque la temperatura permite discernir, de cierto modo, el tipo de choque. Por ejemplo, un choque frío o un choque caliente, al menos en ese sentido. El choque frío es característico del choque cardiogénico. O tenemos el otro ejemplo que es el choque caliente y el ejemplo más propio es la sepsis. De cierta forma entonces la temperatura nos permite tener una orientación sobre el choque, aunque obviamente hay que contemplar muchas otras variables y aquí se aplican las variables estáticas, que son especialmente útiles para hacer una clasificación hemodinámica del paciente, para saber si es un choque distributivo, es un choque hipovolémico, es un choque cardiogénico o es un choque obstructivo. La temperatura se puede medir con varios sistemas y los sistemas van a ser de alta precisión, de precisión intermedia o de precisión baja. Los métodos de alta precisión son el termistor del catéter de arteria pulmonar. De hecho, el termistor del catéter de arteria pulmonar es el estándar de oro para la medición de la temperatura. Otros métodos son, por ejemplo, la sonda vesical con termistor, la sonda esofágica o la sonda rectal. Cada método tiene cosas positivas y cosas negativas. Por ejemplo, la sonda vesical con termistor es un método que es caro. La sonda esofágica es difícil para poder posicionarla adecuadamente y la sonda rectal aumenta el riesgo de infecciones por Clostridium difficile y también se ha corroborado que aumenta la prevalencia de enterococos resistentes a la vancomicina. Hay otros métodos con una precisión intermedia o aceptable, como la medición oral o timpánica por infrarrojos, que también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, la medición oral puede dañar la mucosa oral y puede que no se pueda efectuar en pacientes que se encuentran, por ejemplo, intubados, mientras que la medición timpánica puede ser errada en algunos contextos, como cuando el paciente tiene alguna inflamación en la membrana timpánica. Existen otros métodos que son métodos poco precisos, métodos que no deberían utilizarse en la unidad de cuidados intensivos, como la temperatura axilar. A continuación vamos a hablar un poco sobre el catéter de arteria pulmonar, que el catéter de arteria pulmonar es un hito dentro del desarrollo de los cuidados intensivos. El catéter de arteria pulmonar se desarrolló hace más de 40 años, principalmente por Harold Swan y William Ganz, con la idea de medir las presiones del corazón derecho y medir las presiones de la arteria pulmonar. Posteriormente incluyó un termistor para poder medir el gasto cardíaco de manera continua, también para poder medir la temperatura, y en la actualidad los catéteres de arteria pulmonar tienen muchas otras funciones. Permiten medir la fracción de eyección del ventrículo derecho, permiten medir el volumen telediastólico del ventrículo derecho y también permiten medir la saturación venosa mixta y permite obtener información sobre resistencias vasculares sistémicas y resistencias vasculares pulmonares. A pesar de la utilidad del catéter de arteria pulmonar, ha venido en desuso su empleo, principalmente debido a estudios como el Pacman o el estudio ESCAPE que habíamos mencionado a priori. Nos vamos a detener un momento en el catéter de arteria pulmonar en cuanto a sus componentes o sus partes. El catéter de arteria pulmonar encuentra como principal indicación la valoración del choque y a partir de estas estimaciones objetivas permite guiar la terapéutica. También se utiliza en algunas situaciones de distrés respiratorio y se puede utilizar también en el posoperatorio de pacientes luego de una cirugía cardíaca o luego de una cirugía complicada. En pantalla podemos ver los componentes del catéter de arteria pulmonar. Percátense entonces que tiene un catéter distal y tiene uno proximal. En cuanto a la colocación se hace mediante técnica de Seldinger. A través del introductor se introduce el catéter de arteria pulmonar, colocando un sistema de monitorización de presión en la luz distal y precisamente esa monitorización de la presión, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, permite guiar la colocación porque nos va mostrando ondas y a partir de estas ondas nosotros podemos saber en dónde nos encontramos. Nos encontramos en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, nos encontramos ya en la arteria pulmonar. El avance del catéter de arteria pulmonar se hace con el catéter inflado y cuando vamos a retirar el catéter
Lo que vamos a hacer es desinflarlo. Entonces avanzamos con el catéter inflado, lo sacamos con el catéter desinflado. Obviamente antes de colocar el catéter hay que calibrarlo in vitro. Entonces, como habíamos dicho, dependiendo del componente donde nos encontremos, la magnitud y la característica de las ondas va a ser distinta. En la aurícula vamos a ver que los valores de presión van a estar entre 0 y 6. Vamos a observar unas ondas positivas que llaman la atención. Las primeras ondas que vamos a ver son las ondas A, que se asocian con la contracción auricular. Y a continuación vemos unas ondas que son las ondas B, que indican llenado venoso. Entonces, ondas A, contracción auricular. Ondas B, llenado venoso. Si continuamos avanzando, vamos a llegar al ventrículo derecho, donde los valores de presión van a estar en torno a 17 a 30 milímetros de mercurio. Para la presión sistólica y para la diastólica va a estar entre 0 a 6 milímetros de mercurio. En la mayoría de las situaciones, la presión sistólica va a ser igual en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar, menos en algunas excepciones como por ejemplo estenosis pulmonar o alguna obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. En esos casos vamos a ver que las presiones van a ser distintas. A medida que nosotros sigamos penetrando, la curva de presión va a cambiar ligeramente, va a cambiar a nivel de la presión diastólica. La presión sistólica, como habíamos dicho, va a seguir siendo similar, pero la diastólica sí va a aumentar a otros valores que van a rondar aproximadamente los 5 a 13 milímetros de mercurio. En algunas situaciones se encuentra por encima de los 15 milímetros de mercurio. Esto va a depender también del texto que nosotros estemos consultando. Les estoy hablando aquí de las mediciones que se hacen en el texto de Aragones, y la presión arterial sistólica pues va a continuar estando entre 17 a 30 milímetros de mercurio. Algo importante es que la forma de la onda de la arteria pulmonar es un pico sistólico con una muesca dicrota, que es lo que nosotros podemos ver allí seleccionados. Y esto que nosotros podemos ver acá, esa muesca dicrótica, se relaciona con el cierre de la válvula pulmonar. La muestra dicrótica es esta, que se ve aquí, donde tengo el cursor. En caso de que nosotros continuemos avanzando con el catéter inflado, vamos a llegar a una rama de la arteria pulmonar y vamos a poder registrar la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar. Esta presión de enclavamiento de la arteria pulmonar se asemeja a la presión venosa pulmonar y la utilizamos como estimativo de la presión capilar pulmonar. Aquí podemos ver los criterios de una correcta colocación de un catéter de arteria pulmonar. Los más relevantes son estas tres: observar ondas cardíacas A y B, que la presión diastólica de la arteria pulmonar sea mayor que la presión de enclavamiento pulmonar y que la punta del catéter en la radiografía de tórax se encuentre a nivel o por debajo de la aurícula izquierda. Claramente existen complicaciones relacionadas con el catéter de arteria pulmonar, como todos los procedimientos. Por ejemplo, que el balón se rompa. Por ejemplo, que haya un acobamiento, que ocurran infartos pulmonares, que hayan perforaciones de la arteria pulmonar, que hayan trombosis o embolizaciones, o que el paciente desarrolle arritmias cardíacas. También existe el riesgo de lesiones intracardíacas y evidentemente el riesgo de infecciones al ser un procedimiento invasivo. En pantalla podemos ver algunos parámetros a tener en cuenta para la interpretación de los valores suministrados por el catéter de arteria pulmonar. De igual forma, en el segmento inferior de la diapositiva vemos algunas fórmulas útiles, como la fórmula de la resistencia vascular sistémica, el índice de resistencia vascular sistémico, la resistencia vascular pulmonar y el índice de resistencia vascular pulmonar. La resistencia vascular sistémica es igual a la TAM menos la PVC sobre el gasto cardíaco y se multiplica por 80 para poder convertirlo a DINAS. Lo normal es que esté entre 800 a 1200. El índice de resistencia vascular sistémica, la fórmula va a ser prácticamente la misma, pero reemplazamos el gasto cardíaco por el índice cardíaco. La resistencia vascular pulmonar, pues como vamos a estar hablando del circuito pulmonar, va a contemplar la presión pulmonar media menos la PSP sobre el gasto cardíaco multiplicado por 80, lo normal es que sea de 200 dinas, y el índice de resistencia vascular pulmonar va a ser la misma fórmula reemplazando el gasto cardíaco por índice cardíaco. El valor usual va a estar entre 250 a 280. No habíamos mencionado el valor normal del índice de resistencia vascular sistémica, que está entre 2000 a 2400.
Consideraciones a tener en cuenta. La presión de la aurícula derecha va a aproximarse a la PVC. La presión de la arteria pulmonar en condiciones normales, al menos en el valor sistólico, va a ser muy similar a la presión del ventrículo derecho. Sobre la presión capilar nos permite a nosotros saber si un paciente tiene congestión pulmonar o no, sobre todo cuando el paciente tiene una presión capilar elevada. El gasto cardíaco, cuando utilizamos catéter de arteria pulmonar, se calcula mediante termodilución. Y el índice cardíaco, nosotros también lo podemos calcular cogiendo el valor del gasto cardíaco y dividiéndolo en la superficie corporal. La superficie corporal la podemos calcular por múltiples fórmulas, como por ejemplo la de Moseley. La saturación venosa de oxígeno nos permite a nosotros evaluar la rata o la extracción de oxígeno de los tejidos corporales. Y los valores inferiores a 65% nos van a indicar a nosotros que hay una extracción aumentada de oxígeno, pero en los estados que lleven a una disauxia citopática, por ejemplo en la sepsis, la extracción de oxígeno debido a la fatiga celular y los cambios en la programación metabólica, podemos encontrar entonces una saturación venosa de oxígeno normal e incluso aumentada. En la vena cava superior nosotros podemos medir también la saturación venosa. Este se conoce como saturación venosa central de oxígeno y va a representar el valor del contenido de oxígeno luego de la extracción de oxígeno por el hemicuerpo superior. Y los valores normales están en torno al 70%. Entonces el catéter de arteria pulmonar nos permite a nosotros saber la etiología de un choque según parámetros hemodinámicos, como podemos ver en pantalla. El paciente que tiene, por ejemplo, un choque hipovolémico va a ser un paciente que va a tener una presión de aurícula derecha y presión de ventrículo derecha disminuida. Vamos a ver que estos pacientes también van a tener una presión de la arteria pulmonar y una presión de enclavamiento baja, un índice cardíaco bajo, pero van a tener unas resistencias vasculares sistémicas elevadas. Las resistencias vasculares pulmonares pueden estar normales o pueden estar disminuidas. El paciente con un choque cardiogénico va a tener una presión aumentada en cavidades derechas cardíacas, va a tener una presión de arteria pulmonar también elevada, una presión de enclavamiento elevada y el índice cardíaco va a ser en condiciones usuales menor a el valor de 2.0. En algunas situaciones puede encontrarse igual el índice cardíaco, pero debemos destacar que esto va a ocurrir solamente en las situaciones iniciales o más prematuras en las primeras fases del choque cardiogénico. Vamos a ver una resistencia vascular sistémica elevada y la resistencia vascular pulmonar va a estar igual o menor a 250. El paciente con un choque distributivo, vamos a ver que tiene una presión de aurícula derecha disminuida, una presión de ventrículo derecho en márgenes similares a los normales, con una ligera disminución. Va a tener una presión de arteria pulmonar que va a ser similar a lo normal con una ligera disminución, una presión de enclavamiento de arteria pulmonar ligeramente disminuida, el índice cardíaco va a estar elevado y la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar van a estar caídas. El paciente con un choque obstructivo, usualmente lo que vamos a encontrar es que va a tener unas presiones de aurícula derecha y unas presiones de ventrículo derecho elevadas, una presión de arteria pulmonar elevada, una presión de enclavamiento que puede estar normal o puede ser menor de 12, vamos a ver que tiene un índice cardíaco disminuido, unas resistencias vasculares sistémicas y unas resistencias vasculares pulmonares elevadas. Nosotros también podemos calcular otros parámetros importantes a través de fórmulas. Estas fórmulas las habíamos profundizado en la charla de aporte de oxígeno. Podemos calcular, por ejemplo, el contenido arterial de oxígeno, el contenido venoso de oxígeno, el contenido capilar. En esencia son las mismas fórmulas, pero ¿qué pasa? Esta primera parte, donde se contempla la saturación, va a representar la fracción de hemoglobina que está unida al oxígeno, o sea, el oxígeno unido a la hemoglobina, que representa más o menos el 98.5%. Y esta, donde podemos apreciar la presión arterial de oxígeno, la presión de oxígeno en caso de, por ejemplo, la presión venosa de oxígeno, va a representar la cantidad de oxígeno que no está unido a la hemoglobina, que representa más o menos un 1.5%. Conociendo estos datos, nosotros entonces podemos calcular los contenidos.
En cuanto al contenido capilar, acá vemos 1 porque en teoría la saturación en el capilar es de 100%. El contenido arterial de oxígeno normal está en torno a 20 y 18, el contenido venoso en torno a 15 y el contenido capilar en torno a 22. También podemos calcular otras fórmulas como la diferencia arteriovenosa de oxígeno, cogiendo el contenido arterial de oxígeno y restándole el contenido venoso, la tasa de extracción, cogiendo la diferencia arteriovenosa, dividiéndola en el contenido arterial de oxígeno, multiplicándolo por 100. Lo recomendable es que en el paciente esté por debajo del 30%. Podemos calcular también el QSQT o el shunt, que se calcula conociendo el contenido capilar de oxígeno menos el arterial, y en la parte inferior de la división el contenido capilar de oxígeno menos el contenido venoso y se multiplica por 100. Lo ideal es que los pacientes tengan un shunt por debajo de 20%, pero nosotros deberíamos intentar que ese shunt esté en torno al 10%. Acá vemos otras fórmulas útiles como la de superficie corporal, que es peso por 0.02 más 0.4 y nos permite calcular el índice cardíaco, cogiendo el gasto cardíaco y dividiéndolo en la superficie corporal. Otras fórmulas como el aporte y el consumo de oxígeno. La IDO2 es igual entonces al contenido arterial de oxígeno por el índice cardíaco por 10 y la IVO2 va a ser igual a la diferencia arteriovenosa por el índice cardíaco por 10. Podemos sacar la relación entre ambas, que básicamente va a ser la IDO2 sobre la IVO2. Acá podemos entonces apreciar los valores normales que nosotros queremos para los distintos parámetros. Y se debe tener especial cuidado cuando se reduce el transporte de oxígeno a los tejidos, debido a que esto inicialmente va a aumentar la tasa de extracción de oxígeno para poder mantener un consumo de oxígeno óptimo, pero va a llegar un momento en el cual el descenso en el transporte de oxígeno va a llegar a un punto crítico y no se va a poder compensar la tasa de extracción, entonces va a disminuir el consumo de oxígeno. Cuando esto pasa, cuando se llega a ese punto crítico de transporte de oxígeno, es donde empieza el metabolismo anaerobio, y el metabolismo anaerobio es el predecesor de la muerte. Existen otros sistemas que solamente los vamos a mencionar, como el sistema PICO. El sistema PICO es un sistema que calcula el gasto cardíaco por termodilución transpulmonar. Es un sistema que requiere una línea femoral y una línea venosa central. Y este sistema, mediante el análisis de la onda de presión de pulso, consigue calcular volúmenes que van a ayudar a estimar la precarga, la poscarga y la cantidad de agua pulmonar extravascular. Lamentablemente, estos parámetros van a ser solamente confiables cuando el paciente esté sedado, esté sin arritmias graves y esté en ventilación mecánica con volúmenes corrientes por encima de 7 mililitros kilogramo. Para poder determinar el gasto cardíaco, este sistema requiere la inyección de un bolo de suero salino isotónico. Se inyecta a través del catéter venoso central y este catéter venoso central tiene un sensor de temperatura externo. Y además a este hay un termistor que se encuentra situado en la punta del catéter arterial que va a encargarse de detectar la variación de la temperatura. Esto lo hace por termodilución. Usualmente se recomiendan 3 mediciones y calibraciones cada 8 horas. Este sistema permite calcular el gasto cardíaco a través de la fórmula de Stewart-Hamilton y analiza también el contorno de pulso arterial. De manera similar, permite que nosotros midamos el gasto cardíaco en tiempo real, permite que miremos la variación de presión de pulso, permite que nosotros miremos la variabilidad de volumen sistólico. Los valores normales para estos parámetros deberían ser en torno a 10%. Este sistema que estamos describiendo también permite estimar parámetros que están relacionados con el volumen. Por ejemplo, permite estimar la precarga mediante el volumen global de fin diástole, que lo normal es que esté en torno a 680 a 800 mililitros por metro cuadrado, y también permite calcular el índice de volumen sanguíneo intratorácico, cuyo valor normal es de 850 a 1000. Permite también cuantificar la respuesta a volumen a través de la variabilidad de volumen sistólico o la variación de la presión de pulso. Deben ser en condiciones de normalidad por debajo de 10%. Tiene especial utilidad en un contexto importante que hemos mencionado, y ese contexto es el contexto del edema pulmonar. ¿Por qué? Porque este sistema
es capaz de medir el líquido que se encuentra estancado fuera de los capilares pulmonares. Este usualmente varía en torno a 3 a 7 mililitros por kilo. Cuando nosotros encontramos unos valores superiores a 10 mililitros por kilo, primero, esto es un marcador de mal pronóstico. Y segundo, eso nos puede indicar que el paciente tiene una congestión. También permite valorar el índice de permeabilidad vascular, que en condiciones de normalidad debe estar entre 1 a 3. Y es muy útil que nosotros midamos este índice de permeabilidad vascular. ¿Por qué? Porque nos permite saber la causa del edema. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos un índice de permeabilidad vascular pulmonar superior, esto nos está indicando una fuga capilar que es secundaria a un proceso inflamatorio. Mientras que si nosotros llegamos a encontrar ese índice de permeabilidad vascular en un valor normal, esto nos podría estar indicando que el edema tenga un origen secundario a un desbalance de la presión hidrostática, o en otras palabras, que se deba a una causa cardiogénica. El pico también permite valorar la contractilidad y la poscarga mediante la medición de la resistencia vascular sistémica, que la habíamos mencionado cuando hablábamos también del catéter de arteria pulmonar, cuando estábamos explicando las fórmulas. Permite también ver la fracción de eyección global, que usualmente está en torno a 25 a 35%, y por último permite medir la saturación venosa central. Otro sistema interesante es el sistema LiDCO Plus. El sistema LiDCO mide el gasto cardíaco a partir de una onda de dilución, pero lo hace con cloruro de litio. Se encarga de censar en un electrodo que se encuentra en la vía arterial la cantidad de cloruro de litio, y a partir de eso él está configurado para generar una curva concentración-tiempo, y a partir de eso calcular el área bajo la curva, y a partir del cálculo del área bajo la curva obtiene el gasto cardíaco, y también por potencia de pulso arterial calcula el volumen sistólico y el porcentaje de variación de pulso. Este sistema es muy chévere también porque no requiere de una vía central, y la línea arterial puede ser femoral o puede ser radial, y también permite obtener medidas de volumen y medidas de flujo, pero no permite, a diferencia del pico, medidas de edema pulmonar o medidas de permeabilidad vascular pulmonar. Y esto en relación al pico podría ser algo negativo o algo que le quita, ¿sí? Si quisiéramos medir pues esas variables, aunque el sistema LiDCO también es un sistema muy genial, y al igual que el pico requiere que el paciente esté sedado, con ventilación mecánica y sin arritmias. Para poder estimar la precarga, este sistema utiliza el volumen sanguíneo intratorácico. Para estimar la respuesta al volumen, lo que mira es el volumen sistólico y la variación de la presión de pulso, y para poder evaluar la poscarga analiza las resistencias vasculares sistémicas. Además, si introducen algunos datos manuales, permite que nosotros calculemos el transporte de oxígeno, y eso es un plus muy interesante. En pantalla podemos ver los parámetros y los valores correspondientes. Al igual que para el pico, también podemos ver en pantalla todos los valores correspondientes. Esto según el texto de Aragones. El siguiente sistema a mencionar es el FlowTrack Vigileo. El Vigileo también mide el gasto cardíaco, permite medir varios volúmenes que son útiles en el contexto del paciente críticamente enfermo. Estima, por ejemplo, la respuesta al volumen mediante la cuantificación del volumen de variación sistólica. En cuanto a la poscarga, este sistema es capaz de calcular las resistencias vasculares sistémicas, mide la saturación venosa central y permite evaluar el metabolismo de oxígeno. Recientemente, la compañía Edwards Lifesciences desarrolló un sistema, que es el sistema que podemos ver ahí, el sistema Volumen View. El Volumen View permite obtener el volumen sistólico, la resistencia vascular sistémica, la variabilidad de volumen sistólico, el agua extravascular pulmonar, lo cual hace que sea muy interesante, el volumen global al fin de diástole y también el gasto cardíaco. Otros sistemas, además de los descritos que podemos considerar, son por ejemplo el sistema Mosquer. El sistema Mosquer permite obtener el gasto cardíaco y el volumen sistólico. También tenemos por ejemplo
Otras mediciones que permite hacer el Mosquer, como el volumen de variabilidad sistólica, el porcentaje de variación de pulso y las resistencias vasculares. Además permite también el cálculo del índice de estrés cardíaco. O tenemos otro sistema que es el Model Flow Nextfin, que analiza la presión de pulso mediante pletismografía. También ayuda a medir el gasto cardíaco, el volumen de variabilidad sistólico, las resistencias vasculares sistémicas y el índice de contractilidad del ventrículo izquierdo. Otro sistema es el NICO, que mide el gasto cardíaco. Otro sistema interesante es el NICOM, que el NICOM, gracias a unos parches que se ponen en el tórax, analiza los cambios en la amplitud y también en la frecuencia de los impulsos eléctricos que están pasando por allí por la variación del volumen sanguíneo que ocurre en el ciclo cardíaco, y a partir de esto, este sistema permite calcular el gasto cardíaco, permite calcular el volumen de variación sistólica, permite calcular la resistencia vascular sistémica y también el índice de transporte de oxígeno. Y finalmente tenemos el USCOM, que el USCOM, a través de una sonda ultrasonográfica que se pone a nivel de la escotadura supraesternal o a nivel paraesternal, busca flujos sanguíneos máximos a la altura del tracto de salida de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar, obteniendo el gasto cardíaco y las resistencias vasculares. En esta última diapositiva pueden apreciar las características individuales de cada sistema, con sus ventajas, con lo que es capaz de medir, con sus desventajas, etcétera, etcétera. Acá pueden apreciar las redes sociales en caso de que deseen pedir alguna referencia bibliográfica, alguna información, etcétera, etcétera. Esta página de Facebook en este momento está en remodelación, por lo cual no la van a encontrar. Bueno, muchas gracias.